Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Diego y como veis hoy hemos cambiado el setup habitual por el maravilloso campo. Y bien, hoy hemos venido de nuevo a la carga con la sección las reviews de Diego. Y bien, hoy vamos a hacer una review que llevaba mucho tiempo queriéndola hacer, que ya he ido avisando bastantes veces en el canal, y es de la Megamo Jacquard, la gravel que llevo ya utilizándola durante 6 meses y la verdad es que me ha sorprendido bastante bien y vamos a enseñar un poco las características, mis impresiones y aunque pueda parecer a simple vista que es una bici más tirando a carretera, pero es más bien cercana a la montaña. Y bueno, en esa comparación no quiero entrar mucho porque en los próximos vídeos vamos a hacer una comparación entre la gravel, la de montaña y la de carretera. Vamos a traer las 3 bicis y vamos a enseñarlas para que veáis cuáles son las diferencias y las semejanzas y a cuál se parece más. Así que si no queréis perderos los vídeos, por favor suscribíos al canal, activar la campanita y ¡dentro vídeo! Through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red light. I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red light. Jacquard es del año 2021, yo la compré de segunda mano y estaba bastante nueva. Un indicador claro de que estaba bastante nueva es el desgaste de los piñones, prácticamente no tenía ningún desgaste y la cadena estaba muy nueva y bueno, aparte de las rozaduras y demás, tenía prácticamente ninguno. Siempre la zona de los cables hay que mirar porque aquí en la parte de adelante es donde más sufre y aquí sí que tenía una marquita. Pero bueno, pues poniéndole las pegatinas correspondientes, pues se puede subsanar fácilmente. El cuadro es de aluminio, como veis, suena a aluminio. Es el 6061 triple batted, con los cables integrados, como veis pasan por aquí y salen por la parte de abajo. Ejes pasantes en la parte de atrás de 12 milímetros por 142. Lleva tornillería para el bikepacking aquí en la parte de arriba, en la parte trasera, para los portabultos y, como no, en la horquilla. Y aquí lleva 3 tornillerías y aquí en el tubo horizontal también lleva otras 3. Si queréis iros bastante tiempo por ahí de excursión, podéis meter maletas, que es un cuadro bastante resistente. Horquilla de carbono. Esto ya tiene otro sonido. Como he dicho antes, lleva tornillería para las mochilas en la parte lateral y una anchura de 12 por 120. Anchura para meter una cubierta
te cabe perfectamente una rueda de 50 milímetros. También lleva el cableado por la parte interna. La verdad es que queda muy bonito. Utilidad, bueno, eso ya es más que discutible, lo del cableado interno, pero queda muy bonito y muy elegante. Llantas, las llantas son de aluminio, son de 700, lleva una garganta interna de 21 milímetros, igual radios de aluminio y bujes de aluminio propios de Megamo. Le hice yo una pequeña modificación, la única que le he hecho, lo demás es todo de serie, excepto el cambio de cadena y bueno, ajustar un poco los cambios, que ha sido cambiarle las cubiertas. Venía con unas Hutchinson Touareg de 45 milímetros, yo le puse unas de 40, porque después de probar un tiempo, creo que con 40 va muy bien por la zona que estamos, que es una zona bastante seca. Manillar es de aluminio, propio de Megamo. Potencia, propia de Megamo, de aluminio igual, de 90 milímetros. También tija de aluminio, de Megamo, igual que el sillín. Todas esas cosas son propias de Megamo, patentadas. La dirección es FSA, 1/8, igual semi-integrado. Las manetas de freno son GRX, las RX 400. Va toda montada en RX 400, tanto manetas, cambio trasero. Lo único que llevan 600 son las bielas. Yo le puse unos pedales, unos Ritchie. Venía con unos normales y le cambié a los Ritchie porque no los había probado, pero me han gustado bastante. Sujeta bastante el pedal y no pesa mucho. Cambio trasero Shimano, el GRX, la piñonera. Lleva 10 velocidades, es 2×10, 11 de piñón chiquitito, 36 de piñón grande y adelante 2 platos, 30-46. Los frenos, como hemos dicho antes, adelante GRX RX400 y atrás igual, con discos de 160 milímetros. Esta es una talla M. Yo, como podéis ver, no soy muy grande, pero bueno, tampoco soy bajo. Mido unos 76 y esta talla es perfecta. Megamo suele hacer unas bicis bastante grandes. Tiene una geometría bastante interesante. Como veis aquí en la foto, aquí están todas las medidas de la bici. El manillar, como veis, específico de Megamo para gravel. Como se puede apreciar, tiene un ancho bastante grande, con los cuernos abiertos para afuera, típico de gravel. Y bien, ya os he contado todas las características. Si tenéis alguna duda, por favor, dejármelo en los comentarios, que yo estaré encantado de leerlo y contestaros. Ahora os cuento mis impresiones. Nunca había probado una gravel. Hace como 4 años la probé de un amigo y nada, la cogí 2 minutos y me dio bastante miedo y dije, esto no es para mí. Y bueno, después de unos años ya me entró el gusanillo y me decidí directamente a comprarla. Primero fui a por una barata, luego ya hablándolo con otro amigo que la tiene, ya dije, mira, ¿qué te parece? Me dio así sus consejos y sus opiniones y al final pues me decanté por una de aluminio ya como mínimo con horquilla de carbono, que ya es bastante aceptable para moverte por los caminos. Y bien, después de haberla probado, el primer día que la probé, por eso digo que por favor, darle una oportunidad, tener paciencia, porque yo el primer día que subí en ella, bajé por el camino de mi pueblo y es una cuesta abajo y casi me paro en mitad del camino porque la sensación es que vas muy echado para adelante, un manillar más estrecho, otra forma de cogerlo, acostumbrado a la mountain bike, las ruedas más finas, es una sensación extraña, pero a medida que vais haciendo kilómetros os va gustando más y le vais cogiendo el puntillo, vais ganando confianza, es una forma diferente de salir con la bici. Y bien, pues 6 meses después
He hecho ya 2.300 kilómetros con ella, he ido a todos los lados. Obviamente esto no es para veredas y terrenos muy complicados, con mucho barro, con mucha arena, con muchas piedras, porque sufres. Lo puedes hacer, puedes ir a esos sitios que lo haces, te metes y lo haces, pero no es su terreno, cada cosa para su sitio. Como he dicho, las características doble plato, para mí muy importante. Yo en la de montaña llevo monoplato porque a la hora de meterte en veredas y subidas muy fuertes hace falta, viene muy bien, pero en terreno gravel para mí lo mejor, doble plato, coges una pista, siempre tienes desarrollo y si viene alguna subidita fuerte, no tienes fuerzas, estás cansado, quieres ir más tranquilo, bajas plato y a molinillo. Y la verdad, si cambio alguna vez de bici, doble plato seguro. No me voy a sumar a la moda esta que se está llevando ahora de tener un plato solamente. Aunque sea de 44 dientes, pero prefiero doble plato. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Mejor doble plato o mejor monoplato? Dejádmelo en los comentarios, que me interesa mucho saber de vuestra opinión. Y bien, para terminar el vídeo, decir que la bici va muy bien, que el aluminio te da una resistencia y una tranquilidad muy importante. Obviamente, no lo he dicho, pesa lo suyo, pesa sin pedales, portabidones y demás accesorios que llevo puestos, como el maletín trasero. Pesa unos 12 kilos y medio, más o menos 12 y medio, 13, es bastante, no voy a decir que es ligera, pero bueno, en el camino se nota bastante ágil, se lleva bastante bien, es bastante cómoda, la verdad es que me ha gustado mucho. Y bueno, ya con esto me despido, ahora os dejo un vídeo que he grabado con este pequeñín, que próximamente haremos una review sobre él, y muchas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!